cambió un poco el nombre porque había esta sensación de dar un título que tuviera que ver un poco con la fuente literaria de la que parte casi toda la pintura que vamos a ver. Y son la Biblia, los evangelios, y esta idea de la pasión según María Magdalena. Es decir, cómo los artistas durante varios siglos, podríamos decir que desde el siglo XV, cómo han imaginado la historia de esta protagonista. Es muy interesante ver cómo ha sido una historia plástica, es decir, representada, con un cierto impacto en la seducción. No hay nada más atractivo en esta historia visual que vamos a ver que esta idea de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, María Magdalena es un personaje muy interesante desde tiempos del barroco, siglo XVII, XVIII, pero incluso antes para representar esta historia. Un texto inicial para entrar en materia. María Magdalena encarna para la historia visual de Occidente la relación del Hijo de Dios y el amor como lo conocerá la modernidad. Modernidad pensada como una época histórica, ¿no? La cercanía de la pecadora con la figura de Jesús, pero sobre todo el protagonismo de esta proximidad harán de su efigie, es decir, de sus múltiples representaciones, un motivo especial para los pintores y escultores artistas del momento. Nosotros cuando hacemos análisis de arte nos apegamos mucho a un análisis iconográfico y más bien iconológico. Seguramente ustedes han escuchado estas palabras de lo iconográfico o lo iconológico. Lo iconográfico tiene que ver con, efectivamente, con la imagen, el motivo, pero lo iconológico, pero le pongo porque lo iconológico tiene que ver con un análisis que tenga que ver más que con lo representado, con el significado. Y cuando hablamos de obras de arte, normalmente el significado tiene que ver con algo simbólico y a nivel general, ¿no? Aquellos grandes temas de la condición humana. Entonces, siempre recurrimos, el método nos pide, que es el método de Panofsky, nos pide que vayamos a las fuentes literarias. Y en este caso, para el arte religioso, ocupamos, desde luego, la fuente de las fuentes, que es la Biblia. Y en el caso de María Magdalena, hay un pasaje fundamental para su análisis, y es el de Lucas 7:36, que me voy a permitir leérselos porque nos va a ayudar a reconocer, a saber cómo los pintores han sacado de su imaginación, o sea, han logrado representar a la santa a partir de este versículo. Les leo. Cierto fariseo, es Lucas 36, cierto fariseo lo invitó a comer con él. Entró pues Jesús en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Y en esto una mujer pecadora que había en la ciudad, al saber que él estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó consigo un frasco de alabastro lleno de perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a bañárselos con lágrimas y con sus propios cabellos los iba secando. Luego los besaba y los ungía con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado se decía para sí, si este fuera el profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando. Es una pecadora, ¿no? A partir de esta primera fuente literaria y después de lo que agregarán otras fuentes como la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine en el siglo XVI, que habla también de algunos pasajes y la personificación de estos protagonistas, es que tenemos el cúmulo, el corpus de obras representativas y de cómo el arte ha imaginado a María Magdalena. Entonces, empezamos ya con las representaciones. Es la mujer
que unge con perfume los pies del Redentor, los que enjuga, no es enjuaga, sino enjuga es con los cabellos, que tendrían que ser largos, ¿no? Con los cabellos seca los pies de Jesús, la que siempre aparece al pie de la cruz junto con la Virgen María y San Juan, la que llora en el sepulcro, la que se encuentra con Cristo en el huerto después de la resurrección, en penitencia o pecadora, se retrata siempre bella. Arrepentimiento y hermosura, que encarnará la arcaica relación entre belleza, la sexualidad y el pecado femenino. Entonces, vamos a ver en la historia del arte que María Magdalena es una figura muy atractiva por esta primera fuente literaria, ¿no? Esta representación, esta epopeya de seducción que significa el personaje. Aquí vimos una de las obras donde está casi ilustrando el pasaje que les acabo de leer. Entonces, es María Magdalena en los pies de Cristo y ya aparece desde esta obra el frasco de alabastro que contiene el perfume. Esta es una de las representaciones que ustedes reconocerán seguramente. Es la María Magdalena de Tiziano. Y es muy representativa porque a partir de este modelo, varios de los artistas seguirán su sendero iconográfico, iconológico de la representación de la santa. Lo que vemos aquí, fíjense, porque es tan interesante el arte, porque el arte no tiene necesariamente que ver de manera puntual con la historia, sino se abre a la imaginación y a las distintas versiones de lo que pudo ser nuestra Magdalena, ¿no? Entonces, aquí veamos las características importantes de la representación de la Magdalena. Yo estoy segura que, espero que saliendo de esta charla ustedes ya puedan reconocer cuando es efectivamente la representación de María Magdalena y cuando no lo es, o cuáles son aquellos atributos que distinguen en una representación de Magdalena efectivamente al personaje. Atributos, decimos, son aquellos elementos que se incluyen en la representación y que son representativos del pasaje o de la historia del personaje. Aquí tenemos primero una mujer joven, bella, está semidesnuda, nada más la cubre parte de su cabello, y este cabello tiene que ver, desde ahorita lo vemos, tiene que ver con ese relato en el que ella seca los pies de Cristo. Tendría que tener el cabello largo y lo que aparece como atributo, su primer atributo, el casi siempre aparecerá, es el perfumero. Si ustedes ven una representación con una mujer bella de cabello largo, con un perfumero, sin duda es María Magdalena, pero aquí hay otros elementos. Ella está mirando al cielo y normalmente las representaciones de María Magdalena es una mujer, ya les dije bella, pero está llorando. Las lágrimas son importantes también. Bueno, esta es una de las obras más reconocidas sobre María Magdalena. Su semidesnudez habla de este atractivo, ¿no? Este atractivo que pudo tener la santa. Y a partir de esto, bueno, con esta idea de los cabellos largos, que ya vamos a hablar más adelante, pues parecería que está vestida con este atuendo que usaban los eremitas, ¿no? Aquellos que se iban al desierto para meditar, ¿no? Se alejaban del mundo terrenal, pues usaban esta especie de tela que era confeccionada con piel de camello. Entonces, todo esto es como alegoría y es interesante cómo los artistas imaginan, ¿no? Y cómo la representan. Decía yo, evocación sexual o no, he aquí un escenario espléndido para mirar lo místico y la conexión íntima que lo une al campo de Eros. Santidad y erotismo, ambas experiencias tienen una intensidad extrema. Por lo pronto nos preguntamos, ¿por qué llora la pecadora?
Y es que es interesante que las representaciones que continuaron sobre María Magdalena copian este código. Es una mujer bella, con cabellos largos, siempre, casi siempre la ponen de cabellos rubios, largos, y siempre aparece semidesnuda. Vamos a ver otras caracterizaciones. Pero mire, fíjese qué interesante. Está dentro de una cueva, lo que significa que está en el lugar de la penitencia. La historia dice que ella se retira 30 años, ¿no? Se arrepiente de sus pecados y se retira a meditar a una cueva al sur de Francia. Por eso creo que la iglesia principal de Francia, de París, se llama Magdalena, ¿no? En referencia a que esta santa se retira. Y en este mismo conjunto de elementos que nos muestra una obra pictórica, está la referencia a que está retirada, está otra vez, se fijan, mirando al cielo, como la de Tiziano, está meditando, pero del lado derecho, mirando de frente a la obra, están aquellos elementos, atributos de la meditación. Ustedes pueden ver el perfumero, ya todos lo identificaron, es María Magdalena. Pero también tiene otros símbolos, otros atributos ahí. Está el libro, que es la Biblia, está un cráneo. ¿Qué significa? Bueno, desde luego está la cruz, ¿no? Pero, ¿qué significa el cráneo? Es esta referencia al vanitas. ¿Se acuerdan ustedes de el vanitas? Esta idea de el mundo terrenal no es lo importante. Te vas a morir de todos modos. No triunfa nada, no triunfa el dinero, no triunfa la fama, no triunfa la guerra. Te vas a morir y lo más importante es trabajar el espíritu. Esa es la representación que repetirá las obras de María Magdalena. Interesante, está vestida de otra manera, ¿no? Pero sí está con esta idea de semidesnuda. Esta es una obra muy interesante, la tenemos en el Museo Sumaya, es de un autor mexicano, ¿no? Correa, y es una pincelada, más que pincelada, es una pincelada que habla directamente del estilo de este pintor, que es uno de los pintores más importantes que tuvimos durante el virreinato. En cuanto a la factura de los rostros, ustedes si pueden contemplar después otras obras del pintor, verán en la realización de los ángeles, por ejemplo, esta belleza en la faz de la santa, ¿no? Completamente ovalada, con una nariz recta, pero muy importante en la pincelada de Correa es la minucia en el paisaje. Entonces, volvemos a estar ante la representación de María Magdalena dentro de la cueva, en plena meditación. Y vamos a ver repetidos aquellos elementos que vimos en la primera y que tienen que ver con la penitencia y la meditación. Que está otra vez ahí el perfumero con que ungió los pies de Cristo y están los elementos de la penitencia. El Cristo, miren, lo está tomando, meditando. Y aquí hay una cuestión importante. Ella está, no sé si me alcanza a ver a mí, pero tiene la mano recargada, el rostro recargada en la palma de su mano. Eso en historia del arte es un casi formalismo de saber que el personaje representado está en una actitud de melancolía. Melancolía es un estado, que ustedes saben, un estado de tristeza profunda. No sabemos si aquí está de tristeza profunda, pero el pintor lo que ha imaginado es que esta María Magdalena, bella, joven, cabellos otra vez largos, está en una actitud de melancolía, melancólica, que no es lo mismo que nostálgica. En otros términos, si habláramos en términos psicoanalíticos, la melancolía es un tránsito, un mal tránsito de la nostalgia. Cuando uno pierde a un ser querido, cuando uno pierde un objeto preciado, tiene que hacer un tránsito, digamos, sano y normal hacia volver a nuestra vida. En el caso de la melancolía, ahí hay un padecimiento. Bueno, formalmente, cuando vemos una representación con esta actitud que le estoy, es que hay un estado de tristeza.
Pero bueno, esta imagen que les digo es colección del Museo Sumaya, es bastante grande, es grande y es apaisada, es una representación importante. Vamos a pasar a otro tema de María Magdalena, porque bueno, la estamos viendo arrepentida, ya se va a la meditación 30 años, donde expía todas sus culpas. Pero vestida como cortesana por disoluta, vamos a ver una serie de representaciones donde recuerdan a María Magdalena en su vida disoluta. Eso es lo que han imaginado, lo que han recreado, lo que han interpretado el arte en Occidente sobre María Magdalena. Las menos, casi desnuda en sacrificio con harapos o cubierta de piel de animal, lo que les decía, la más de las veces, nuditas temporalis, que indica la carencia de posesiones terrenas, señal de repudio a las vanidades mundanas, es una santa que enseña sus carnes. Venus de fe, una representación rica en sentidos, le ha deparado la pintura y escultura religiosa al recrearla, la mayoría de las veces con una propensión a la desnudez, solo equiparable formalmente con las figuras de Evas, diosas mitológicas, o bien en heroínas como Lucrecia, en cuya literatura se encuentra la historia de un despojo. Sí, porque sí es interesante cómo es representada semidesnuda la mayoría de las veces. Eso cuando lo vemos en una diosa no pasa nada, cuando lo vemos en una Venus es como una representación mitológica, pero cuando lo vemos en una santa, pues es atractivo, cuando menos en cuestión de contenido, lo que se está queriendo decir sobre ella, qué es lo que queremos representar. Entonces yo les decía, hay otro tipo de representaciones de María Magdalena. Vimos en este primer momento aquellas donde ella está en la cueva, dentro de la cueva o la gruta, en su como eremita, pero hay muchas representaciones de María Magdalena muy atractivas, donde vemos como esto. A ver, vemos a una mujer joven, no está semidesnuda, está vestida, es más, está vestida elegantemente, pero lo que nos da la pauta de saber que es María Magdalena, ustedes ya me lo estarían diciendo en voz alta, es el perfumero, ¿no? Es como, es lo que está presentando en primer plano, es su atributo principal. Pero ¿a qué voy con esto? Este tipo de representación es una obra interesante, flamenca, donde uno nota el empeño en el detalle. Acuérdense, a partir del siglo XV empieza la utilización del óleo, lo que permitió dar, además de brillantez, permitió a los pintores trabajar el detalle, ¿no? El detalle tanto en los paños, es decir, en el vestido, como en lo demás, tanto el paisaje como en la arquitectura. Y aquí vemos una María Magdalena con el cabello recogido, pero yo intuyo que es rubia y que tiene su perfumero. Cuando vemos este tipo de representaciones, lo que decimos es, está recordando su vida pecadora, de lujo y de joyas. Miren qué interesante esta otra que se parece a la que acabamos de ver, ¿no? Es nuestra María Magdalena. Si no tuviera el perfumero, todos me estarían diciendo, es el retrato de una dama. Yo diría sí, pero está el perfumero, es inobjetable que se trata de la representación de María Magdalena, otra vez recordando aquella vida de lujos y de dispendios. Porque hay alguna otra versión donde se dice cuánto costaba el perfume, y el perfume con que acarició los pies de Cristo era muy caro. Entonces hay todas estas relaciones que hacen los pintores a partir de la vida de María Magdalena. Miren el trabajo del paisaje, ¿no? Está en un horizonte muy alto, no puedo yo, si puedo. No sé si alcanzas a ver mi flecha, pero bueno, es un horizonte muy alto el que tenemos para poner en contexto también el paisaje donde está la protagonista. Pasemos a otro de los atributos importantes en la obra de María Magdalena, las lágrimas. Y yo he titulado esto Lágrimas de deseo.
Lágrimas de deseo, y es una cita de uno de los poetas del siglo XIII, encontrado por un poeta contemporáneo. En qué ha pecado después esta discípula tuya, que así huyes de ella? Le está hablando a Jesucristo. ¿O en qué ha ofendido tu tierno corazón esta amante tuya, buscándote como te busca? Nosotros, por cierto, después de esto, ningún pecado oímos de ella, sino que en cuanto a ti, Dios mío, te sepultaron. Ella madrugó más que todos y vino al monumento antes que todos, y te lloró más que a todos, y te lloró más que a todos, y trajo más ungüentos para ungirte que todos, y te lloró más que todos, y ahora te busca más que todos. Si esto es pecado, no lo podemos negar, pero si no lo es amor, amor tuyo, y si es deseo que tiene de ti, ¿por qué, Señor, te le escondes así? Luego, Señor, esta mujer que te ama, ¿por qué no te halla? Esta mujer que madruga, ¿por qué no te topa? ¿Por qué no miras las lágrimas que derrama por ti? Su Señor, pues, consolaste las que derramó por su hermano. Y si la amas como sueles, ¿por qué, Señor, alargas tanto su deseo? Bueno, aquí hay una referencia importante a esta parte de la historia de María Magdalena sobre las lágrimas. Y es así que los pintores han insistido en poner a la santa, a la apóstol, retratada con estas lágrimas. Aquí tenemos una representación del Greco, ya lo reconocieron. Es también una pintura que se encuentra en el acervo del Museo Sumaya, y es una de las pinturas como paradigmáticas para representar a la santa. Estamos como en los dos escenarios. Tenemos por un lado, yo podría pensar, está en la gruta, ¿no? Tenemos ahí un contexto que no es ciudad, que no está dentro de lo que habíamos visto vestida completamente con lujos, y tenemos del lado derecho, ya vieron ustedes los atributos, cuando menos dos, dijo el Greco, con estos dos yo ajusto la representación simbólica de la santa, el perfumero y el cráneo meditación, y ella está bueno, está vestida, pero con esta idea de los cabellos otra vez largos, rubios, bella, joven. No sé si se alcanza a ver, bueno, está mirando al cielo en reflexión y está llorando. Es la santa que llora. Lágrimas, las lágrimas que mojaron los pies de Cristo. Es interesante toda esta idea que retoman los pintores. La dulce amiga de Dios, la discípula amada, apóstol de los apóstoles, la mujer que más amó Jesús y la que él más amó, la Beata Electrix Christi, son algunos de los epítetos que sirvieron a los artistas en principio para imaginar a María Magdalena. Después, apoyados en la tradición literaria medieval, insistieron en dibujar a la tentadora arrepentida y el estrecho vínculo con Jesús, ofreciendo detalles de su intimidad. Serán lágrimas un motivo esencial en los cuadros de Magdalena relacionados con el paisaje bíblico más conocido, debería decir pasaje bíblico más conocido, la pecadora que unta de perfume los pies del Señor y después los seca con cabellos. La leyenda dorada, el texto que les refería al principio, que es una de las fuentes literarias para el análisis iconológico de los cuadros de María Magdalena, los difundirá de manera notable. Ungüentos, perfume y lágrimas. La Magdalena exhibe todos ellos y seca su deseo. Es decir, hay en esta referencia, que por eso es tan atractivo ver la otra versión de las cosas a partir del arte, ¿no? Tenemos por una parte la historia, ¿no? La que nos cuentan, la que está escrita, la que está ahí de manera, digamos, real, y hay la otra, el otro lado de lo que se ocupa el arte es de este lado simbólico, ¿no? Escultura, que es muy interesante. Cuando hablábamos de esta desnudez, y de esta desnudez que nos parece atractiva para una representación de una santa, ¿no creen? Ya ustedes me dirán.
más adelante. Pero aquí tenemos dos representaciones, una del lado izquierdo, de un escultor español, Alonso Cano, que está la María Magdalena. ¿Por qué sabemos que es María Magdalena? Pues ya sabemos que el título es eso. Pero si no tuviéramos el título, pues yo les diría sí es, porque está en esta posición de aflicción, los cabellos largos. Nos dan cuenta de que nos dan un signo de que es la santa, y miren qué interesante, está vestida con aquel como petate que tendrá otro nombre en otros países, donde se va a la cueva a hacer la penitencia. Entonces es una elaboración muy interesante. Del lado derecho, pues tenemos lo que podría ser una Venus, ¿no? Podría ser una Venus, podría ser, sí, una diosa mitológica. Está con el título de María Magdalena. Está, pues sí, sus manos están ¿no? En una posición que no es nada no está relacionada con ningún mito, cuando menos sabemos que es María Magdalena, con cero atributos. No está el perfumero, no nos aparece el perfumero. Algunas otras representaciones, diría un maestro, para rizar el rizo. Tenemos varias representaciones donde se repiten los elementos de los que habíamos hablado. Yo escogí estas tres para hacer referencia a lo que habíamos dicho sobre la melancolía. Es interesante saber que los artistas imaginaron a esta santa, a la arrepentida, en posición melancólica, ¿no? ¿No les parece? Es atractivo ver que muchos de ellos repitieron este momento, que no es otro más que, no es de reflexión, es de tristeza. Y está aquí del lado izquierdo, le agrega a la representación un reloj de arena, que es otra vez un símbolo, un signo, un guiño a esta vanitas, el paso del tiempo. En la pintura de en medio, pues tenemos una elaboración más clásica, la referencia a la cueva, pero en cambio está vestida con telas suntuosas. Ahí hay una doble referencia, ¿no? Dos momentos de la vida de la santa, y la tercera que está en una posición con un libro, ¿no? Un libro que ya sabemos todos que es la Biblia. Miren, este me parece muy interesante. Primero, el manejo del claroscuro, ¿no? Es una mujer joven, una mujer joven, y ¿saben qué? Tiene aunque está vestida, tiene el hombro descubierto. Y esto para la antigüedad o para años anteriores a los nuestros es una señal, ¿no? ¿Por qué no podría tener la blusa hacia arriba, ¿no? Es una señal, un mensaje de semidesnuda. Y bueno, está con todos elementos otros. No encuentro el perfumero, no está el perfumero. Y sin embargo, están todos los elementos de la meditación de María Magdalena. El libro, les pongo un detalle de esta obra maravillosa francesa de Letour. Esta otra de las piezas importantes del Museo Sumaya es una miniatura, ha de medir de alto máximo unos 4 centímetros. Normalmente las miniaturas están hechas sobre marfil, y desde luego es un talento tener una pintura, o sea, es un ejemplo de talento, una pintura tan pequeña con ello. Pero vean ustedes, dice hueso de la santa, es una preciosidad. Se supone que efectivamente ahí en medio estaba el hueso de la santa, es una reliquia. Y está la representación de María Magdalena con la visita de los ángeles, porque otra parte y episodio de la vida de María Magdalena es que cada tarde iban los santos y por ella y la ascendían para la visita al cielo. Y está otra vez con los elementos de la penitencia.
Normalmente cuando hablamos de miniaturas, les digo, es en soporte marfil y normalmente son gouache, que es esta pintura que no es óleo, sino más bien el aglutinante es agua. Venus impúdica, desnudez y cabellos. Pájaro enjaulado, asiática exótica, mujer perdida, lacrimosa lírica. La representación de María Magdalena advierte al espectador con su actitud y el lenguaje corporal poderoso, que en ella hay una epopeya de seducción. Asceta que mostrará su talle como ofrenda amorosa cuando después de 30 años de expiación en su cueva conserve plena belleza junto a un perfumero, perdón, su atributo más antiguo, una calavera, un crucifijo y el libro, todos símbolos de su relación con la vida cenobita de meditación. Más imágenes para que vean la riqueza de la producción sobre este motivo tan importante, tan atractivo para los pintores, artistas, escultores, que fue la María Magdalena. Ustedes ya reconocerán en todas las formas en que es representada esta santa. Tenemos casi en todos los casos el cabello largo, bueno, en unos no está recogido, pero en cambio tenemos como atributo principal el perfumero, la meditación, aquella en la imagen del lado derecho superior, también es una miniatura del Museo Sumaya, con esta idea de esta mujer bella, la bella meditando estos cabellos largos, con un atuendo que recuerda otra vez su otra vida. Desde luego, la María Magdalena ha traspasado los siglos y tenemos una representación de los prerrafaelitas, que es una corriente artística que se da a finales del siglo XIX, en un periodo que le llamamos también decadentista, donde se trabaja mucho esta idea de hay el amor, la religión, lo erótico. Y surge un personaje importante que es la femme fatal, que no es esta, ¿no? Pero les voy a decir cuál es digamos, representación que se hacía en este sentido. Una mujer joven con un cabello pelirrojo, normalmente era un cabello largo, y eh, pues le sirvió muy bien a los rafaelitas para trabajar también la figura de María Magdalena. Y tenemos a este personaje hermoso de una mujer de cabellos largos, pelirrojos, y que tiene en la mano, sostiene en la mano el perfumero. Eso nos da la pauta completa a saber qué es la representación de María Magdalena. Una representación distinta a la que hemos visto, ¿no? Trabajando revisando otra vez el claro oscuro, ¿no? Esto que en la historia del arte se conoce como claro oscuro y que el representante más importante es Caravaggio en el siglo XVI, ¿no? Donde el juego de luces y sombras sobre todo hace volúmenes, pero aquí lo que se trabaja es una especie de, entre comillas, tenebrismo, es decir, agudizar aquel momento en que se está transitando y el que se está retratando. En este sentido tenemos a una María Magdalena, que miren qué drama está, drama en el sentido de que está conjuntando en un solo espacio muy estrecho toda la epopeya de María Magdalena. Está en plena meditación, está pensando en su vida pasada, está arrepentida y está en pleno momento de reflexión para ella. ¿Qué nos hace pensar que es María Magdalena? Ustedes ya me contestarán. Ahí están los símbolos. Está otra vez esta idea de la calavera, ¿no? Como
La vida es importante, no la terrenal, porque vas a acabar siendo cenizas de todos modos. No sé si vimos la vez pasada Artemisia Gentileschi, pero es una de las, considerada una de la primera pintora en la historia del arte, y que tiene que ver con la escuela de Caravaggio, porque su padre, Horacio, fue discípulo directo del italiano Caravaggio. Artemisia Gentileschi tiene por ahí una película importante, interesante, porque ella, ustedes saben, las mujeres no podían estar en la academia hasta cierto siglo, pudieron entrar a las academias, pero no podían tener un modelo vivo para retratar, para pintar o para ejercer su arte. Ella, en la película, hablan de toda esta lucha que tuvo ella, se hacía de sus amigos, colegas, para poder pintar, ¿no? Y es violada por un amigo de su padre, y hay un juicio importante. Les digo todo esto porque vamos a ver una pintura que hay una relación, que creemos algunos que hay una relación ahí, algunos colegas, con esta historia, esta parte de su historia. Bueno, ella se hace una pintura muy importante, más importante inclusive que su padre. Tenemos obra de Artemisia Gentileschi en el Museo Sumaya. Yo creo que es el único museo en América Latina que tiene obra de Artemisia, así que los invitamos. Es una obra de Caravaggio, no el Caravaggio dramático claroscuro, pero les traigo un Caravaggio, una Magdalena de Caravaggio. ¿Y cómo la pone? Pues la pone, no sé, es interesantísimo cómo imagina el gran Caravaggio a esta Magdalena. Vean, está vestida de lujo, recordando su otra vida antes de su encuentro con Jesucristo. Y está si a mí me apuran, pues yo diría, está muy triste, ¿no? Está muy triste, casi en un sueño total. Le traigo esta porque lo que veremos de Artemisia es, por ejemplo, esta es Artemisia, es de una violencia plástica total. Ya tendremos oportunidad de conversar, pero es una violencia plástica total en cuanto a colores y en cuanto cómo imaginar aquella escena, ¿no? Aquí está el claroscuro, ustedes verán acentuando a aquel momento de coraje de la mujer que tenemos en primer plano vestida de amarillo y esta lucha, ¿no? Sangrienta. Atractivo también es una obra de gran formato, y atractivo también es como este escorzo que llamamos escorzo, como es la representación de frente hacia hacer una perspectiva. Entonces es una gran pintora que trabaja, por ejemplo, la Lucrecia. ¿Se acuerdan? Ya habíamos mencionado algo de Lucrecia. Lucrecia es otra representación que se repite de una leyenda romana en donde también ocurre algo similar. Es violada por el amigo del esposo, y cuando regresa el padre y el esposo de la guerra, ella dice, fui violada, y no le creen. Y entonces decide suicidarse con una daga. Entonces, cuando vemos estas representaciones, es Lucrecia, no es María Magdalena, no tendría sentido la llaga. Pero la pongo porque esta es una representación de Artemisia, y quiero culminar esta presentación de María Magdalena con una de las obras primeras importantes que tiene el Museo Sumaya, que es la representación de María Magdalena como melancolía. Y aquí es importante el título, porque melancolía está con alta. Con alta me refiero con mayúsculas, es el nombre de algo, es el nombre de tal vez la diosa melancolía, no sé. No pusimos María Magdalena melancólica, porque sería hasta romántico. No, es María Magdalena como melancolía.
Esta es una de las representaciones. Aquí tenemos los atributos principales. Déjenme moverme porque aquí estoy, ¿no? Pero vamos como calentando motores en cuanto a la retina de cómo está representada y cómo decide María Artemisia Gentileschi representar a la santa. Antes les leo esta parte. En Duelo y Melancolía define el duelo como un estado normal debido a la pérdida de un objeto amado, a la vez como un trabajo psíquico cuyo objetivo es permitirle al sujeto renunciar a ese objeto perdido. En la melancolía, el trabajo, entre comillas, del duelo no ha ocurrido, es un duelo patológico entonces. El yo y el objeto de amor son verdaderamente uno solo. De este modo, la hemorragia libidinal es explicada por la pérdida del yo. Ya no la pérdida del que efectivamente perdimos el amor o perdimos al ser. El objeto perdido del melancólico es el yo mismo. Entonces, ahí está como la cita, porque les traigo este es el cuadro del que les hacía mención. En el Museo Sumaya es María Magdalena como melancolía. Hay otra versión de este mismo cuadro en la Catedral de Sevilla. Ustedes ya son expertos y me dirán, está vestida como su vida anterior, no está en una cueva, pero esta oscuridad da cuenta o recuerda o es una cita a su vida como eremita. Ustedes si alcanzan a ver muy sutilmente el perfumero, ¿no? Que está del lado derecho de la santa. Es interesante que en las dos versiones lo que distingue a la versión mexicana en la colección del Museo Sumaya es que efectivamente la blusa de María Magdalena está bajada. En la de Sevilla la blusa está hasta el hombro. Entonces es muy atractiva esta pieza para el estudio de Artemisia precisamente, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos esta caracterización de la santa, está en una melancolía profunda. Está en una melancolía profunda. ¿Por qué? Sería la pregunta. Les pongo este acercamiento de María Magdalena. Les voy a referir nuevamente. Es María Magdalena, es una mujer bella, joven, con cabellos largos, tiene un perfumero. Las joyas remiten y el vestido remiten a su vida pasada, pecadora antes de conocer a Cristo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención como historiadora del arte es cómo la ha imaginado la pintora. Y la pintora la ha imaginado con una tristeza profunda, ¿no? Vean cómo está la mano, los dedos han acumulado la sangre y eso ocurre, lo sabemos, cuando hemos estado en una posición durante mucho, mucho tiempo. Y sobre todo se ve que ha llorado mucho. ¿Sí lo ven? Ha llorado mucho. La santa ha llorado mucho, tiene una tristeza. Los ojos están semi cerrados porque están hinchados de tanto llorar. Melancolía nostálgica en el ánimo y el cuerpo. Esto yo lo escribí para algún texto de algún catálogo del Museo Sumaya. Enferma de deseo, la convertida se pierde en su gracia y exuberancia. Pareciera que su vida presente y futura está asignada por extravío del objeto amado y no en la gloria de haber encontrado el camino del bien. Eremita por amor, melancolía por extremadamente enamorada, su estado denota de manera contundente que ya no es nada en relación con el todo que representa el amante. María Magdalena como melancolía, cátedra maestra de ese temperamento cuando miramos que finalmente el objeto perdido de la santa es ella misma. Hemorragia libidinal en la bella que escurre en términos de deseo y aspiraciones amorosas hacia el límite y dibuja a una mujer raptada por un sentimiento de extrema pasión.
Esta sería la última imagen que les pongo, hablando de la riqueza en cuanto, aunque tenemos como el programa iconográfico de la Santa, lo sabemos, perfumero, vanitas, cueva, gruta, vestida elegantemente, cabellos largos, lágrimas. Siempre hay como esta atractivo en cuanto a cómo los pintores imaginaron la representación de este personaje. Pues aquí terminaría, estoy a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, maestra. Primero que nada, tenemos una petición, antes que quite su presentación. Dice, maestra, ¿de quién es la obra? Y se refiere a la imagen que colocó previa a la de María Magdalena de Correa y posterior a la de Magdalena de Tiziano. Yo creo que se refiere a esta. ¿Será esta? Esta es la anterior a... A ver. Sí, esta nos comenta. ¿De quién es la obra? Es de Latour, es un autor del siglo XVIII, francés. Perdón, yo no la escuché bien, maestra. ¿Quién se refiere? Latour, lo escribo, si quieres, L-A-T-O-U, como Tour. L-A-T. Ajá. T-O-U-R. Ok. Y es un autor francés del siglo XVIII. Gracias, maestra. Servida a la participante. Y nos piden también, en el momento que hablaba sobre el cráneo de María Magdalena, dice, perdón, ¿qué dijo que significa el cráneo? Se conoce como la vanitas, que es como esta idea de no sirve de nada la vanidad. Hay muchos cuadros que por género le llamamos vanitas cuando está representado un reloj, un cráneo es como, ese va a ser tu destino, vas a morir. No triunfa nada más que el amor a Dios. Entonces, el cráneo es la representación de tu finitud, de que eres mortal. Entonces, habría que trabajar, ¿qué otra cosa habría que trabajar? El espíritu. Muchas gracias, maestra. Llegó una petición especial. Dice, ¿puede, por favor, hacer un pequeño resumen de la vida de María Magdalena? ¿Qué se sabe de ella? Bueno, tenemos algunas noticias importantes en la Biblia. Les hacía la cita de Lucas 36, Lucas 7, 36 al 39, pero también hay, si quiere consultar el que pregunta en la Leyenda Dorada, es un libro sobre santos, que se habla también de María Magdalena, y hay otro libro que es Los Apócrifos, donde también se habla en referencia a la historia. Se sabe poco, se sabe poco. Yo me basé en un texto importante, que es si quieren se los pongo en el chat, es Susana Haskin, María Magdalena, mito y metáfora, ¿no? Porque efectivamente se sabe poco de ella, lo que ayuda a la creación artística, ciertamente, porque se elaboran pues otras imágenes sobre la santa. Se sabe esta escena de María Magdalena entrando a la cena del fariseo, la del sepulcro, la de cuando ustedes escuchan Noli me tangere, es la escena donde María Magdalena se encuentra con Jesucristo en aquel jardín y él le dice, no me toques. Se sabe poco y es a partir de estas como fuentes literarias que podemos conocer a María Magdalena. Mi fuerte, desde luego, no es la historia bíblica, sino la historia plástica y es de lo que puedo profundizar en las representaciones, estas representaciones tan enigmáticas y tan puestas a atención, ¿no? No hay nada más atractivo, supongo, para un artista que considerar el bien y el mal, ¿no? ¿No es cierto? O esta tensión entre el amor terrenal y el amor espiritual, ¿no?
yo sigo con no la duda, sino sigo con el enigma y con la gran atracción de saber que a María Magdalena muchas veces la representaron con esta tristeza profunda, ustedes lo vieron, ¿no? Atractivo y siempre bella y siempre, ya no hablamos, pero el cabello largo en algunas representaciones del medievo, ustedes díganme, en una mujer con cabello largo y despeinado, pues es media loca, ¿no? No es recatada, no trae el cabello, ¿no? Bien peinado, el chongo, no sé. Hay tantos símbolos en la pintura, ¿no? Tantos símbolos que hay que descubrir y que eso es interesante a nivel iconológico, ¿no? Ver cuáles son la percepción y la interpretación y la versión. Decía Lacan, que es la escuela más importante del psicoanálisis en Francia, que es en la versión del texto, o sea, de la imagen, de lo que decimos, donde empieza lo interesante. Yo creo que el arte hace esa maravilla, ¿no? Darnos otra versión, esta versión de cómo han imaginado los pintores y escultores esta vida de la Santa María Magdalena. Por eso el título, La Pasión según María Magdalena. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en el Museo Sumaya. Recuerden que abre todos los días, es gratuita la entrada, tenemos una colección de arte europeo, de arte mexicano y, como les comenté, la colección más importante de Rodin, entre otras cosas. Ahí los esperamos. Muchas gracias.